Gloria a Dios, aleluya. Le damos siempre la gloria al Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Estaba teniendo un poquito de problema aquí, pero para la gloria de Dios estamos aquí. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Desaparecemos en el nombre de Jesús toda interrupción que se pueda presentar. Y cubrimos esta bendita palabra que Dios tiene para nosotros con la sangre de nuestro Cordero Santo Jesucristo, y nos cubrimos todos y nuestras familias con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Dios tenía un plan en la creación y Él lo llevará a cabo. Dios se revela en la Biblia como un ser infinito y eterno que existe por sí mismo, y Él creó todo lo que existe. Dios se revela como un ser personal que creó a Adán y a Eva a su imagen, como dice en Génesis capítulo 1, verso 27. Moisés afirma: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Aleluya. Dios se revela como un ser moral que lo creó todo bueno y por lo tanto sin pecado. Como Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, tampoco ellos tenían pecado. El pecado entró en la existencia humana cuando Eva fue tentada por la serpiente, o sea, por Satanás. Ustedes pueden leer en Génesis capítulo 3, Romanos capítulo 5, verso 12, Apocalipsis capítulo 12, verso 9. No quiero dar tantos versículos porque todo lo que se habla aquí es en base bíblica. Si algo piensan que no se está hablando en base bíblica, ustedes búsquenlo y ahí va a estar. Cualquier cosa en versículos, ustedes lo pueden entrar en Google y ahí ustedes lo pueden tener. Miren, el apóstol Juan dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Juan capítulo 1, verso 1. Al principio de su evangelio, Juan llama a Jesús el verbo. Juan lo presenta como la palabra personal de Dios, y Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo era preexistente con Dios desde antes de la creación del mundo. Todo esto lo estoy poniendo como introducción para el tema que vamos a mirar y para todas las personas, para que vean y sepan quién es Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pero Él era preexistente con Dios desde antes de la creación del mundo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muchas personas rechazan a Jesucristo y Cristo es divino. No es cualquier persona humana que ustedes hayan o que les hayan dicho, que ustedes hayan conocido o hayan visto. En la Biblia se nos revela que Él es el Dios todopoderoso y eterno. Voy a ir haciendo lo que es la introducción. Y muchos lo rechazan y prefieren doblar rodillas idolatran ante imágenes que realmente el Señor dice que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Así es que muchas personas rechazan a Jesucristo, y Cristo es divino. Y el Verbo era Dios con la misma naturaleza y esencia del Padre. Como dice en Marcos capítulo 1, verso 11. Las Escrituras declaran que Dios es un solo ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Todas las personas incrédulas que rechazan a Jesucristo están rechazando la vida eterna. La vida eterna es la vida de Cristo en el creyente, en los que creemos que Jesucristo es el Señor y Salvador de la humanidad perdida. Ninguna persona puede ser salva si no cree en Jesucristo. Él existe desde la creación del mundo. Él lo creó todo. Para todas las personas que no creen en Jesucristo y no lo han recibido como Señor y Salvador en sus vidas, van en camino de muerte eterna. Al final de la prédica,
vamos a hacer, como siempre lo voy a estar repitiendo, la oración de fe para salvación. El requisito es el arrepentimiento, arrepentirse de sus pecados para que puedan hacer la oración de fe para salvación y el Espíritu Santo los vaya guiando en su vida diaria. El mundo ya cambió para siempre, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo. Hay mucha gente endemoniada. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vayan a Isaías capítulo 5, verso 20. Ahí ustedes pueden encontrar. Pero todo esto el mundo está de cabeza. Todo esto está al revés. O sea, ha cambiado. Lo que vemos, lo que antes veíamos, cosas que realmente no se veían como lo que se ve ahora, pero las Escrituras pues lo dicen. La Biblia lo dice. Así es que todas las personas que realmente creen en la bendita palabra del Señor, pongamos atención. Esta sociedad impía exalta el pecado al llamar a la depravación. Oh, así ya es la nueva generación. Todo va cambiando. Mentira del diablo. Al pecado no le llaman ya pecado. Todo es, ya la moda es diferente. Llaman a la inmoralidad y a la perversión virtud genuina o libertad plausible. Y esta sociedad impía se opone a la justicia de Dios, llamándola perjudicial y fanática. Y nos critican a los cristianos. Iglesia de Jesucristo, debemos escuchar la voz de Dios y no la voz del diablo. La iglesia estamos viviendo las señales y estamos mirando. Aparte que estamos viviendo, porque estamos viviendo muchas cosas terribles. Y estamos mirando las señales que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo. Ustedes pueden leer todo. Y yo tengo prédicas, esta sierva del Señor tiene prédicas en YouTube acerca de todo eso, de lo que es la gran tribulación, lo que es el anticristo, las señales que están ahí. Ustedes pueden buscarme, si ustedes gustan, ahí tengo las prédicas de Apocalipsis en YouTube, como Lourdes Monroy. Pero la iglesia estamos viviendo las señales que hemos estado predicando desde hace ya unos años, y todo ya se está acomodando, es como un rompecabezas. Pero nosotros debemos escuchar siempre la voz de Dios y no la voz del diablo. Aleluya, gloria a Dios. Y todos los hijos de Dios escuchamos su voz, la voz del Dios Todopoderoso Eterno, la voz de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que dice en su bendita palabra. Y nuestro Señor Jesucristo siempre dice, mis ovejas, en la palabra del Señor, ahí está en la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Vean cómo nos tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Los cristianos, o sea, los creyentes, somos la iglesia de Cristo. Tenemos una advertencia de Dios, todos los que estamos viviendo antes de la tribulación. ¿Para qué? Para que estemos espiritualmente preparados para el momento inesperado y desconocido de la venida de Cristo por sus fieles. El día y la hora ninguno lo sabemos, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre que está en los cielos. Nuestro Señor Jesús volverá de la presencia de su Padre para llevar al cielo a todos los que hemos creído en Él. Aleluya, gloria a Dios. Yo siento tan hermoso todo esto, porque nos va a llevar al lugar que nos ha preparado. Padre Santo Celestial.
Y esta es nuestra esperanza, escuchen bien, para todos los creyentes. Esta es nuestra esperanza para que la iglesia de Jesucristo escape de lo que es la gran tribulación, que nosotros escapemos de lo que es la gran tribulación. Santo Dios. Se vienen cosas tremendas, iglesia de Cristo, amigos que nos escuchan. Se vienen cosas más horribles de lo que estamos viendo. Se aproxima el arrebatamiento y muchos desapareceremos de este mundo impío. E inmediatamente empezarán los juicios de Dios a este mundo lleno de pecado. La gran tribulación se avecina en cuanto suceda el arrebatamiento. La tierra gime y Cristo viene ya. Preocupémonos que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. La iglesia verdadera sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno porque Satanás es el Dios de este siglo. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Lo dijo el apóstol Pablo, que Satanás es el Dios de este siglo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. En Juan capítulo 12, verso 31. Así es que toda la humanidad tiene libre albedrío de escoger vida eterna con Jesucristo o muerte eterna con Satanás, el anticristo, sus demonios y todos sus seguidores, o sea, todos los impíos. Todos tenemos libre albedrío de escoger qué queremos. Una persona impía en la Biblia es desobediente a Dios y a sus mandamientos, y estas personas impías se deleitan en el pecado, y si no se arrepienten, viene juicio divino para estos impíos. Porque ¿quiénes se van a quedar en la tribulación? Los impíos. A los incrédulos también la Biblia los llama impíos, porque no creen en el nombre de Jesucristo. La Biblia describe al impío como aquel que se aleja de Dios, de la verdad, del verdadero camino, quien es Jesucristo, y vive separado de Dios por el pecado. Los impíos son los que no conocen a Dios por medio de Jesucristo. Pero todas las personas que conocemos a Dios por medio de Cristo, que creemos en Jesucristo, que Él es el único Señor y Salvador de toda la humanidad perdida, hemos venido en arrepentimiento a Jesucristo y Él nos ha perdonado y nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Y ahora somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ninguno que no sea hijo de Dios podrá ser arrebatado. Se quedará en la gran tribulación por incrédulo y no se podrá salvar. Y esto es triste, pueblo de Dios. Lean, yo se los he leído, Segunda de Tesalonicenses capítulo 10, versos del 10 al 12. Porque los incrédulos, dice la palabra de Dios, que no entran al reino de los cielos. Dios quiere que nadie se pierda y todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, pero cada uno de nosotros decidimos si queremos vida eterna o muerte eterna, si queremos arrebatamiento o tribulación. Padre amado, misericordioso. Hermanos en Cristo, hablamos del arrebatamiento y yo siento tan hermoso. Yo quiero que ya venga el Señor, se los digo con todo mi corazón. Y hablamos de la tribulación, yo no sé qué sienten ustedes, pero yo siento tan feo porque hay muchas personas que se van a quedar. Nosotros, bueno, yo soy una de ellas porque no todos predican la sana doctrina, no todos preparan al rebaño del Señor. Yo no soy pastora, yo no tengo ninguna congregación, pero yo predico la verdad del Evangelio porque yo tengo un llamado para predicar. No me metí a predicar, yo no sabía nada, pero el Señor me sacó de la Iglesia Católica, de la idolatría, para pasarme por el fuego por 7 años, para prepararme y después me dio el llamado
a predicar. Ahí está mi testimonio. Así es que nosotros debemos ser obedientes. A mí, ningún pastor o ningún hermano o hermana cristiana, yo era católica y era idólatra, me sacó de la iglesia católica y de la idolatría. A mí me sacó el Espíritu Santo y ahí está mi testimonio. Pero bueno, cada uno de nosotros decidimos en dónde pasaremos la eternidad. Las profecías en la Biblia se están cumpliendo. La palabra de Dios es fiel y verdadera. La ira del Dios Todopoderoso y Eterno pronto viene a este mundo impío. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Se lo dijo al apóstol Juan, a quien le reveló el Apocalipsis, el libro de revelaciones. Aleluya, gloria a Dios. Y el tema de hoy, muy pronto sucederá el arrebatamiento. Escapa ahora que hay tiempo. Es el tema de hoy. Miren, yo he estado soñando, yo lo he comentado con hermanos cristianos. Yo he estado soñando el arrebatamiento, he estado soñando juicios, los juicios de Dios, de la tribulación. He tenido sueños, me ha mostrado el Señor las personas que están en pecado, están en tinieblas, se ve todo oscuro, pero no obedecen al Señor, no les importa. Y a mí me ha mostrado en sueños, y no lo digo que yo me lo esté inventando. Yo he tenido sueños y me dice, estas personas no se van en el arrebatamiento, están en pecado. Yo no conozco a las personas, yo solamente veo gente que está en pecado y son muchos. Hagan de cuenta que va uno caminando y viendo las calles llenas de personas, pero están fumando, tomando, en prostitución, en adulterio, en pecado, y me muestra y me dice, estos no se van, no se quieren arrepentir, pero yo no conozco a nadie, en los sueños yo no conozco a nadie. Y yo le estaba platicando a una hermana cristiana en el trabajo que yo he tenido muchas revelaciones, pero yo no conozco a las personas, solamente me muestra cómo está el mundo lleno de pecado. Y eso es terrible, pueblo de Dios. Eso es terrible porque nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, más ahorita en este tiempo, porque pronto sucederá el arrebatamiento y escapa ahora que hay tiempo. Esto va para mí también. Yo no tengo todavía la carrera ganada, pero sí estoy separada del mundo y apartada para Cristo, para la gloria de Dios. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 17. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Amén. Y dice la palabra del Señor, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Miren, ahorita vamos a orar, pero para todas las personas yo nada más voy a dar un repaso porque ahí pueden encontrar prédicas sobre el arrebatamiento de esta sierva del Señor. Búsquenme como Lourdes Monroy. Y la iglesia, aunque a muchos no les parezca, la iglesia no pasará por la gran tribulación, por la ira de Dios. Lo dice la bendita palabra del Señor. Porque muchos están confundiendo al rebaño del Señor. Personas que tienen años en el Evangelio y que le creen a personas que ni siquiera están consagradas al Señor. Santo Padre Celestial.
Así es que oremos, pueblo de Dios y amigos que nos escuchan, para que su Espíritu Santo nos guíe en todo momento y redarguya en nuestros corazones. Gloria a Dios, aleluya. Amado Padre Celestial, aquí estamos ante tu divina presencia. Te damos gracias, Señor amado, por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz, nuestro Cordero Santo Jesucristo, porque Él dio su vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Ayúdanos, Padre amado, misericordioso, a vivir una vida en santidad para podernos ir en el arrebatamiento. Señor, ayúdanos que estemos en comunión unos con otros, que sepamos perdonar y también, Señor, pidamos perdón. Limpia nuestro corazón, Padre amado, para poder amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos, Señor. Límpianos por dentro y por fuera, Padre, que no haya ninguna raíz de amargura, odio o resentimiento en nosotros por personas que nos hayan ofendido. Señor, perdonamos a todos los que nos hayan ofendido, que vivamos en comunión con todos, unos por otros, Señor, que nos levantemos, que nos ayudemos, que nos perdonemos, Señor, que nos amemos, amándonos unos a otros, Señor, y seguir haciendo tu voluntad. Ayúdanos, mi Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para poder ser arrebatados y no quedarnos, Señor, aquí en la gran tribulación. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra, por esta palabra que tú nos has dado, por este tema. Señor, que nos diste, muy pronto sucederá el arrebatamiento. Escapa ahora que hay tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. El arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo es la esperanza que tenemos los cristianos fieles y verdaderos para ser arrebatados de esta tierra y reunirnos con el Señor en el aire y poder escapar de los juicios divinos de Dios que caerán a nivel mundial. Esto va a ser a nivel mundial. Al instante que sucede el arrebatamiento, cuando Cristo esté descendiendo del cielo por su iglesia, será la resurrección de los muertos en Cristo. Al mismo tiempo que se levantan los muertos en Cristo, los creyentes seremos transformados. Nuestro cuerpo será revestido de inmortalidad, como dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 53. Y esto será en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, como dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 52. Los creyentes resucitados y los transformados seremos arrebatados juntos para reunirnos con Cristo en el aire, o sea, en la atmósfera entre la tierra y el cielo. Seremos llevados a la casa del Padre en el cielo, como dice en Juan capítulo 14, versos del 2 al 3, que ya lo hemos leído. Seremos apartados de todo sufrimiento. El arrebatamiento nos libra de los juicios de Dios, de la ira venidera, o sea, de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, o sea, es decir, de la gran tribulación. Los juicios de Dios que estarán cayendo sobre este mundo impío, y eso va a ser terrible. Yo no se lo deseo a nadie, yo no me quiero quedar. Por eso preparémonos espiritualmente y estemos siempre como en comunión con el Señor. Los juicios de Dios que estarán cayendo sobre este mundo impío será terrible. Yo lo digo porque he preparado ya prédicas de los juicios del Señor, de lo que es Apocalipsis, y por eso yo predico la verdad del Evangelio, porque la verdad del Evangelio nos hace libres a todos, porque Jesucristo es el único camino que tenemos que recorrer, que seguir. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Por eso tenemos que tener a Jesucristo dentro de nosotros para tener vida eterna.
Todos los creyentes debemos tener una verdadera conversión, ser hijos de Dios, nacer de su Santo Espíritu, estar sellados con el Espíritu Santo como marca de propiedad de Dios, ser regenerados. La regeneración es una nueva creación y transformación de la persona. La regeneración se produce en las personas que se arrepienten del pecado y se vuelven a Dios, como dice en Mateo capítulo 3, verso 2, y reciben con fe a Jesucristo como Señor y Salvador en sus vidas. Yo me siento feliz de recibir a mi Rey de Reyes y Señor de Señores, de haberlo recibido en mi vida, porque cambió mi vida totalmente. Gloria a Dios. Y todos los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado, como dice en Primera de Juan capítulo 3, verso 9. Los que viven en inmoralidad siguen los caminos del mundo, y no importa lo que expresen en su boca, demuestran que todavía son hijos degenerados de Satanás. Primera de Juan capítulo 3 versos desde el 6 al 10, yo no lo estoy inventando. Pueblo de Dios, iglesia de Dios. Nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo, y esta palabra es para todas las personas que están sin Jesucristo. En Juan capítulo 3 verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, ¿a quién le dijo? A Tomás, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. ¿Quiénes se van o nos vamos en el arrebatamiento? Los hijos de Dios, los que hemos creído en Él, los que lo hemos confesado como Señor y Salvador en nuestras vidas, los que vivamos en obediencia a Él y a sus mandamientos, porque si no, así no nos vamos. Es que hagamos la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. Por eso no todos se van. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. No todo el que dice ser cristiano entrará en el reino de los cielos. No todos los que dicen ser cristianos pero viven como mundanos se van a ir en el arrebatamiento. Están engañados. Nuestro Señor Jesús enseñó en su bendita palabra que el cumplimiento de la voluntad del Padre Celestial es una condición para entrar en el reino de los cielos. La obediencia a la voluntad de Dios exigida por Cristo Jesús es en efecto una condición permanente para la salvación. Jesucristo es la única puerta de salvación. Tú no vas a encontrar otra puerta. No te vayas adorando imágenes, no te hinques ante imágenes que no tienen vida, imágenes que son de palo, de bronce, de madera, que no tienen espíritu, que no te escuchan, que no tienen pies para caminar, que no te van a salvar. El único que salva es Jesucristo. Yo no me hinco ante ninguna imagen de esas. Yo era una idólatra católica, pero no era idólatra católica por leer la Biblia. No, era porque no la leía y era porque seguía las mismas tradiciones impías que mis padres que tenían, porque a mis padres se las dieron sus padres y a sus padres los otros, o sea, abuelos, tatarabuelos y lo que sea. Pero mis padres no tenían ni Biblia, simplemente seguían tradiciones impías. En Juan capítulo 10, verso 9, nos habla y nos dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Así es que toda la humanidad que no ha venido a Jesucristo no son salvos y no podrán ser arrebatados. Tampoco entrarán al reino de los cielos, porque Jesucristo es la única puerta de salvación. El que entre por medio de Cristo será salvo, será liberado del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás. El que entre por medio de Jesucristo tiene la vida eterna. Será arrebatado y escapará de la gran tribulación. Tendrá vida eterna con Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador, Él vino a morir por cada uno de nosotros. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Aleluya, gloria a Dios.
Y la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 4 verso 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. ¿Quién te va a salvar? ¿María? ¿Quién te va a salvar? ¿Un apóstol? ¿Una imagen? ¿Que Judas Tadeo y que todo lo que se inventa el diablo? Ninguno de ellos, ni nadie, nos podrá salvar. El único Señor y Salvador que tenemos se llama Jesucristo nuestro Señor. La mayor necesidad de todo ser humano es salvarse del pecado y de la ira de Dios, o sea, de la gran tribulación. No te quedes, no me quiero quedar yo tampoco, por eso te estoy predicando la palabra. Por eso el Señor nos está dando temas en los cuales tenemos que estar preparándonos, porque el Señor, a todos los que ha llamado para ser pastores, para ser evangelistas, para ser predicadores, los ha llamado por una razón. Porque debemos estar en comunión con Él y debemos predicar la palabra del Señor y debemos preparar al rebaño del Señor, a las ovejas del Señor, para que no se queden en la gran tribulación, para que se preparen y se vayan en el arrebatamiento. Gloria a Dios, aleluya. Digo yo porque yo tengo un llamado y a mí me está preparando el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Así es que podemos ser salvos solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia debemos predicar la bendita palabra del Señor. Y si no predicamos, por lo menos compartan las prédicas, por lo menos. Pero cada uno de ustedes puede hacer lo que sienta en su corazón. Si no lo sientes, pues no lo hagas. Que todos vamos a rendir cuentas en un día al Señor de todo lo que estamos haciendo en la viña del Señor. No existe ningún otro medio de salvación, pueblo de Dios. Amigos que nos escuchan, vengan a Jesucristo. Jesucristo mismo te dice hoy, como le dijo a Tomás, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Cuando Él iba a ascender al cielo y promete volver. Recuerden que Él promete volver por ellos, por su iglesia, ahora por nosotros. Y es no, a ellos no les tocó, ellos pensaban que se iban en el arrebatamiento, pero les estaba hablando a los apóstoles, pero ahorita nos está hablando a nosotros, a la iglesia. Y muchos pueden contestarle, hoy le pueden ustedes contestar a nuestro Señor Jesucristo como Tomás, Señor, no sabemos a dónde fuiste o a dónde vas. No sabemos del arrebatamiento, por eso estás escuchando la palabra de Dios hoy. Para que tú le digas en el futuro, es que yo no sabía a dónde íbamos, pero ya ahorita estás escuchando palabra de Dios. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús nos dice hoy, te dice hoy, si tú no crees, nuestro Señor Jesucristo te dice hoy, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Ustedes lean en Juan capítulo 14 versos del 1 hasta el 7. Si me conocieses, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. ¿Quién es el Dios Todopoderoso y Eterno? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios es un solo ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y estos versículos ya los habíamos nosotros escuchado y ya los habíamos dado. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Cuando somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y Él nos hace saber los eventos que vienen, que se aproximan. Por eso todos debemos estar preparados espiritualmente, si queremos escapar de la ira de Dios, o sea, del día del Señor, de los juicios divinos, de la gran tribulación.
Todo esto estará cayendo sobre esta tierra llena de pecados, sobre este mundo impío guiado por Satanás y sus demonios dentro de sus ministros, porque Satanás tiene muchos ministros obedientes aquí en este mundo. Muy pronto sucederá el arrebatamiento. Escapa ahora que hay tiempo, te dice el Señor. Es el tema que nos ha dado. Si decides ignorar esta advertencia, es tu decisión. Dios quiere salvarte por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero nunca te va a esforzar a seguirlo. Si estás en pecado, arrepiéntete y ven a Jesucristo. Él te ama y te va a perdonar. Si le sirves al diablo y te arrepientes y dejas ese camino de tinieblas, Cristo te va a perdonar y te salvará de la muerte eterna. Hoy todavía hay tiempo, nos dice el Señor. Mañana puede ser tarde, porque el Hijo de Hombre, quien es nuestro Señor Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir, para salvarnos del pecado, de la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? Lo vengo repitiendo. La gran tribulación, los juicios divinos que estarán cayendo muy pronto en este mundo impío, en esta tierra llena de pecado. Santo Padre Celestial. El Señor, al irnos en el arrebatamiento, nos libra de la ira venidera, de la tribulación, nos libra del infierno. Porque nosotros, todos los creyentes que hemos creído en el Señor, cuando conocemos a Jesucristo, nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados. Y muchos de ustedes pueden decir, yo no tengo pecados. Todos, desde el huerto en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ahí entró el pecado en la humanidad. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo deja su trono allá en el cielo y viene. Busca una mujer con un vientre puro, virgen, yo me imagino muchachita temerosa de Dios, para que pudiera nacer como hombre, para poder hacer el sacrificio en la cruz del Calvario, librarnos de la muerte eterna, del infierno después del lago de fuego. Pero Cristo ya lo hizo todo. Nuestro Señor Jesucristo vino para dar su vida en rescate por todos los que hemos creído, por todos los que no somos incrédulos, por todos los que queremos vida eterna con Él y no muerte eterna en el lago de fuego que arde con azufre. Jesucristo sufrió la muerte en la cruz como el castigo por el pecado, como sustituto del pecador. La muerte de Cristo en la cruz fue propiciatoria, es decir, la muerte de Cristo en la cruz por los pecadores hubo una satisfacción, se me fue la palabra ahorita, por la naturaleza justa de Dios y su orden moral, quitando así la ira de Dios contra el pecador, arrepentido. Porque nos ayudó a todos. Cuando venimos a Jesucristo, el Espíritu Santo, cuando yo recibí a Cristo, el Espíritu Santo redarguyó en mí. Y yo lo he dado, ahí está mi testimonio, no lo voy a repetir todo, pero sí un poquito, redarguyó en mí. Y ¿qué fue lo que hice? Tirar imágenes, 3 imágenes que yo tenía. Yo había bautizado a mis hijos en iglesia católica, entonces tenía que rosarios, que los libritos, que la ropa, los zapatitos de los niños con que los había bautizado y todo. O sea, son puras tradiciones impías. Pero para la gloria de Dios, Él vino a morir por nosotros, y cuando Él muere en la cruz y derramó su sangre, con esa sangre han sido lavados nuestros pecados. Al momento que nosotros nos arrepentimos de ofender al Señor, de haber estado en pecado, porque todos hemos sido pecadores y todos cometemos todavía errores, pero no andamos en pecado. La integridad de Dios exigía que se castigara el pecado y se hiciera sacrificio propiciatorio por el pecador.
Mediante ese sacrificio en la cruz por la sangre de nuestro Cordero Santo Jesucristo, no se desacreditó la santidad de Dios y Él pudo manifestar con justicia su gracia y amor en la salvación, como dice en Romanos capítulo 3, verso 25. Dios mismo fue quien expuso a Cristo como propiciación. La muerte de Cristo fue expiatoria, fue un sacrificio para liberar al pecador arrepentido del pecado del mundo y de la esclavitud de Satanás. El único quien te puede liberar de la muerte eterna se llama Jesucristo. Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es el único que nos puede dar vida eterna y nadie va al Padre o viene al Padre si no es por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Cordero Santo Jesucristo. Él es el único Salvador de la humanidad perdida. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Señor, gloria a Dios. En Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15 dice, en el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. El acta de los decretos se refiere a la ley de Moisés, a los mandamientos que señalaban la conducta correcta, pero no podían dar vida ni el poder para obedecer a Dios. El antiguo pacto como camino de salvación se clavó en la cruz, se anuló y Dios estableció un mejor pacto por medio de Cristo y con su Santo Espíritu. Les voy a dar aquí unas citas, Colosenses capítulo 3 versos 6 al 9, Hebreos 8 capítulo 6 al 13, capítulo 10 también del 16 al 17 y al 29 y capítulo 12 verso 24. En Colosenses capítulo 2 verso 15 dice, discúlpenme que yo había puesto, me estaba equivocando y había puesto segunda de Colosenses pensando que era segunda de Corintios. Es Colosenses capítulo 3 versos del 6 al 9, ustedes pueden leer ahí. Pero en Colosenses capítulo 2 verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo Jesús triunfó sobre todas las fuerzas demoníacas y poderes satánicos del mundo mediante su muerte en la cruz. Jesucristo los despojó de su poder y a nosotros los verdaderos cristianos, los hijos de Dios, hemos sido vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Santo Padre Celestial. Los creyentes nos enfrentamos a un conflicto espiritual con Satanás y un ejército de espíritus de las tinieblas. Esos poderes de las tinieblas son las fuerzas espirituales de maldad que estimulan a los impíos y se oponen a la voluntad de Dios. Pero Jesucristo venció a todos cuando murió en la cruz y resucitó y ascendió al cielo. Hechos capítulo 1 versos del 11 al 12. Miramos el mundo, pueblo de Dios, está de cabeza, colapsando. Los principios de dolores están fuertes. Miramos que nadie nos engañe. Hay que poner atención en todo esto. Oímos de guerras que están sucediendo porque todo esto estará avanzando rápidamente. Oímos de guerras que están sucediendo, rumores de las guerras, pero la palabra de Dios nos dice que no nos turbemos
que nos preparemos espiritualmente, porque todo esto va a ir creciendo y va a llegar a su clímax. Esto viene todo terrible. Miramos que se levanta nación contra nación, hay hambre, pestes. Miren que cómo están anunciando. Dios mío. Y esto es de los grandes que vienen ahí haciendo todo esto. Por tanto, todo lo que le ponen a las verduras, a la comida, todo. Hay hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares, y todo esto es principio de dolores, como dice en Mateo capítulo 24. La Biblia nos muestra las señales de la venida del anticristo. Viene el arrebatamiento, pero viene el hombre de pecado, dijo el apóstol Pablo, el inicuo es el anticristo. Que Dios nos ayude, porque esto se viene terrible. El misterio de la iniquidad ya está obrando en el mundo entero y se va a ir intensificando más y más, cada día más. El misterio de la iniquidad es una actividad secreta de los poderes de las tinieblas que son evidentes en todo el mundo. Padre amado, miramos mucha apostasía, y es a nivel mundial. Que es que cómo está ya el mundo, está todo terrible. La apostasía significa todo, de verdad que todo lo que estamos viendo, partida, caída y abandono. Muchos de la iglesia de Jesucristo se han apartado de la verdad bíblica. Así es que tengamos cuidado, iglesia de Jesucristo. No se aparten de la verdad. No se aparten. Iglesia de Jesucristo, pongan atención. Nosotros tenemos la palabra de Dios ahí en las Sagradas Escrituras, porque la van a estar invadiendo los impíos. En estos últimos días, en estos últimos tiempos, va a ir creciendo demasiado. Vean cuánta apostasía ya hay en las iglesias que antes se escuchaba pastores de sana doctrina, ahorita ya son apóstatas. Yo escucho a algunos que tienen años y años en el evangelio, y de verdad que miren, la apostasía, como lo dije, significa partida, caída y abandono. Muchos han abandonado ya la palabra de Dios. Han caído al suelo, al pecado. La apostasía teológica es la desviación y el rechazo de parte o de toda la enseñanza original de Cristo y los apóstoles. Y si te descuidas, te van a jalar hacia las tinieblas. Y tu final será muerte eterna en el lago de fuego. Santo Padre Celestial, pero esta es la verdad. Y para uno, si se descuida, es lo mismo. La apostasía moral es la interrupción de la relación salvadora que se tiene con Jesucristo. Te van a negar que solamente Jesucristo es quien puede salvar. Te van a inventar otra cosa y tú vas a aceptar, porque dice la palabra de Dios que muchos caerán en la apostasía. Muchos aceptarán lo que les digan. Ya no, ustedes, muchos, que yo espero en Dios que todos los que están escuchando aquí estemos viviendo en un mismo sentir y estemos preparándonos espiritualmente, porque muchos aceptarán el pecado y la inmoralidad. Y es posible que los apóstatas proclamen parte del evangelio correcto, pero abandonen las normas de moralidad de Dios. Serán populares los evangelios falsos que se centran en los deseos humanos y metas llenas de tinieblas. ¿Y saben qué? La inteligencia artificial es parte de todo del engaño que están haciendo y que van a seguir haciendo. No nos desviemos del camino que nos lleva a la salvación, hermanos en Cristo. Iglesia de Jesucristo, viene pronto el arrebatamiento. No des un paso atrás. Levántate en el nombre poderoso de Jesús.
Porque si te desvían del camino que te lleva a la salvación, quien es Jesucristo, entonces puedes llegar a la muerte eterna. No demos, me cuento yo, ni un paso atrás. Todos los que tenemos a Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Vivamos en santidad para ser arrebatados. Que nadie nos robe el arrebatamiento, que nadie nos quite el amor tan grande que sentimos por nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, por nuestro Salvador, nuestro Cordero Santo Jesucristo. Todas las personas que no han creído en Jesucristo y lo rechazan, no serán arrebatados, no escaparán de la ira de Dios, es decir, de la gran tribulación, y tampoco van a ser salvos. Porque todos los que estén escuchando la palabra de Dios en este momento y no se arrepienten y me tiran de a loca, a mí me pueden tirar de a loca, pero rechazan la palabra de Dios y rechazan el único camino que te puede llevar a la salvación, quien es Jesucristo. No, si tú lo haces y pasas la muerte física en cualquier momento, no recibes a Jesucristo, entonces ya no podrás recibir a Cristo durante la tribulación, porque yo dejen que yo aquí se los voy a leer rapidito, que esto me gusta leerlo para que ustedes sepan. Vayan a 2 de Tesalonicenses, mientras lo voy buscando, capítulo 2, versos, vamos a leer del 9 al 10, para todo el que está rechazando aquí está, para todo el que está rechazando a Jesucristo. Y dice en el verso 9, del 9 al 12, rapidito se los voy a leer, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Inicuo es el anticristo. En ese tiempo va a estar el anticristo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, o sea, los que no se van a ser salvos, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Verso 11. Por esto Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. Verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea que en ese tiempo de la gran tribulación, si tú que estás escuchando la palabra hoy y la rechazas, ya no tendrás salvación, porque el Señor te manda un poder engañoso para que seas condenado. ¿Y qué quiere decir eso? Que le vas a creer la mentira al diablo en el tiempo de la tribulación, al anticristo, que es el hijo del diablo. Entonces, sí, porque es un ministro de Satanás el que va a ser el anticristo. Y ese ya existe, pero no sabemos quién sea. Eso es lógico. Podemos imaginarnos por las señales que tenemos en la Biblia, pero no sabemos quién es. Y yo no puedo decir quién es, porque yo no sé tampoco quién es. Me puedo imaginar y puedo estar escudriñando todo, pero no lo puedo decir porque no está bíblico para decirlo. O sea, no hay nombre. Pero sí da señales quién va a ser el anticristo. Así es que todas las personas que rechacen a Jesucristo hoy por incrédulos, ya no tendrán la oportunidad de salvarse en el tiempo de lo que es la gran tribulación. Estoy poniendo un poquito más de luz aquí. Santo Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Y aquí yo se los estoy leyendo en la Biblia, con citas bíblicas, para que no digan eso no es verdad. Pero todo el que hoy acepte a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida, al final de la prédica, que ya es en un ratito, vamos a hacer la oración de fe para salvación. Y lo voy a estar repitiendo, el único requisito es el arrepentimiento. Durante la tribulación, yo me imagino que van a negar que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Van a tener todo, va a haber una sola religión ecuménica, en donde nada más porque el anticristo, que el mismo Satanás va a estar dentro del anticristo. Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 2, lean.
ahí que el dragón le da todo su poder y su trono al personaje del anticristo. Así es que el mismo Satanás va a estar gobernando este mundo impío. Que Dios nos ayude y nos ayude a perseverar hasta el final. Gloria a Dios, aleluya. Pero yo pienso que en ese tiempo te van a negar que Jesucristo es quien te puede salvar. Van a hacer otra religión que va a ser la ecuménica. Y van a aceptar el pecado y la inmoralidad, porque pues eso es lo que es del diablo, pues eso es, ahí van a estar Satanás, sus demonios y todos van a estar ahí. Pero es posible que los apóstatas proclamen parte del evangelio correcto, pero abandonen las normas, como lo dije hace rato, de moralidad de Dios. Serán populares los evangelios falsos que se centran en los deseos humanos y metas llenas de tinieblas, porque eso es lo que van a estar haciendo. Pero hoy tienes tiempo de escapar. El tema de hoy, muy pronto sucederá el arrebatamiento, escapa ahora que hay tiempo. Amén. No nos desviemos del camino que nos lleva a la salvación, quien es Jesucristo, pueblo de Dios, iglesia de Dios. No demos ni un paso atrás. Todos los que tenemos a Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Vivamos en santidad para poder ser arrebatados, porque nuestro Señor Jesucristo viene a levantar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Aleluya. Todas las personas que no han creído en Jesucristo y lo rechazan, como lo dije, no van a ser arrebatados. No escaparán de la ira de Dios, es decir, de la gran tribulación. Y va a ser un periodo no de 7 días, no de 7 horas, no de un día, sino de 7 años. Estarán cayendo los juicios de Dios sobre este mundo impío. Y durante la tribulación, ningún impío, como lo dije, será salvo. Todos morirán y sus almas llegarán al infierno, y después del juicio ante el gran trono blanco serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre por la eternidad. Santo Padre Celestial. Miren, voy a ver el tiempo. Vamos rapidito. Yo quiero leerles Apocalipsis capítulo 19. Voy atrás. 19 versos del 11 en adelante, y voy rapidito, y dice el juicio ante el gran trono blanco. Ahí va a ser el juicio ante el gran trono blanco. Lean ustedes desde Apocalipsis capítulo 20 versos del 11 hasta el 15. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 19, el jinete del caballo blanco, para que ustedes vean, y esto va a ser en la guerra de Armagedón, terminando los 7 años, a donde se va a culminar la guerra, a donde creen que ya van a terminar con Israel, porque vean ahorita, todo esto es profético. Todos, casi todos los países del mundo odian a Israel, pero la palabra de Dios dice que el que maldiga a Israel será maldecido. Nación que maldiga a Israel va a ser maldecida. Presidente que maldiga a Israel va a ser maldecido. Y pensarán que ya van a terminar con Israel en la guerra de Armagedón al terminar los 7 años de la gran tribulación. Pero les voy a leer esto rapidito, que lo he leído en otras prédicas. Y dice Apocalipsis capítulo 19 verso 11, para que vean que ningún impío va a quedar con vida. Y dice, entonces está narrando el apóstol Juan, a quien se le reveló Apocalipsis. Él ya lo vio todo, por eso tenemos el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿ok?
Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Somos nosotros, la iglesia de Cristo. Aquí regresamos con Cristo con cuerpos glorificados, transformados como ángeles del cielo. Seremos millones y millones para la gloria de Dios. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, porque nosotros ya en este tiempo fuimos arrebatados, de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Yo siempre digo que me imagino esas aves negras que vuelan y todo. Y les dice el ángel: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes. Yo tengo una prédica ahí, la gran cena de Dios o la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuál queremos? Ahí pueden buscar a esta sierva y está completa esa prédica. Pero repito, dice, y dice Apocalipsis capítulo 19 verso 10 lo voy a repetir desde el 17. Y vi a un ángel que estaba en pie y en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes. Fíjense, no van a quedar ni sus caballos ni mucho menos los jinetes. Todos los impíos van a morir. Y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra el ejército. O sea, contra Cristo y contra nosotros, la iglesia que venimos atrás de él. Y la bestia fue apresada, o sea, el anticristo, y con ella el falso profeta, el que le va a ayudar, y a que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Esas señales van a ser por la IA, con la inteligencia artificial, Santo Padre Celestial. Pero así va a estar la inteligencia artificial. ¿Por qué creen que ya la tienen los impíos ahorita? Y dice que habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El anticristo y el falso profeta, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, con la espada de su boca, o sea, con su boca, con su palabra, los manda vivos, en traje como estén, con joyas como estén, vivos al lago de fuego, y ellos estrenan el lago de fuego. Y miren cómo no queda ningún impío. Verso 21 de Apocalipsis capítulo 19. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Todas esas aves, todas esas de rapiña, yo me imagino esas aves negras, como tipo cuervos, o yo no sé cómo se les llame, se van a comer las carnes de todos los impíos, porque ellos van a terminar así. Así. ¿Por qué? Porque le sirven a Satanás con tanta injusticia. Ahora que si se arrepienten, pues ya todo cambia. Por eso es que un personaje que se arrepienta, así le sirva al mismo Satanás, pero si se arrepiente y sale de las tinieblas y viene a la luz admirable de Cristo, va a ser salvo. Pero hoy todavía tienen tiempo, todos, o tenemos tiempo todos, pero después o mañana puede ser tarde. Y yo digo todos porque todos los cristianos, la iglesia de Cristo, debemos estar en continua reconciliación con Él todos los días y en cada momento. Porque ya sea con la mirada, con los pensamientos, con los sentimientos, con las palabras, hemos ofendido al Señor.
Que Dios nos ayude. El tema de hoy: muy pronto sucederá el arrebatamiento. Escapa ahora que hay tiempo. Compartan estas prédicas. Miren, yo me he dado cuenta que las prédicas, toda esta clase de prédicas de sana doctrina, es bien difícil. Otras prédicas ya las han quitado. Yo he buscado prédicas, ya no las tengo. Es muy difícil que sigan. Si nosotros las compartimos por WhatsApp, mandamos el link de que están en YouTube y las comparten, el Señor lo toma. Yo he compartido prédicas que realmente están interesantes y son de sana doctrina. ¿Por qué no las voy a compartir? ¿A poco yo nada más sé la palabra de Dios? No, la palabra de Dios la sabemos muchas personas que instrumentos de Dios que nos ha escogido el Señor. ¿Y por qué no escuchamos la palabra de Dios y digo, esta sí es palabra de Dios, está hermosa? Porque para mí es hermosa la palabra de Dios, nos da vida eterna. Entonces yo la comparto también, yo comparto esos videos. Entonces hay que compartir la palabra del Señor, porque muchos se quedan compartiendo chistes y de todo eso, que de eso no te va a llevar ni siquiera para que te salves un pelo de la cabeza. Pero en fin, cada uno tenemos la opción de tener vida eterna o muerte eterna, de quedarnos en la tribulación o irnos en el arrebatamiento, de vivir en luz o vivir en tinieblas, de amar y perdonar y pedir perdón, pero cada uno tenemos la decisión. Así es que al final de la prédica, yo lo vuelvo a repetir, vamos a hacer la oración de fe para salvación ya en unos minutitos, y el requisito es arrepentirse de sus pecados. No juegues con tu vida, no juegues con tu salvación. Y hermanos cristianos, no jueguen a ser cristianos, porque el diablo no juega a ser diablo. En la Biblia leemos que el tiempo de la tribulación será terrible, porque pronto caerán los juicios de Dios, o sea, la ira de Dios sobre este mundo impío. Los hijos de Dios, es decir, los creyentes, los cristianos, no podemos tener ninguna relación con el mundo. ¿Y por qué? Porque el mundo es el sistema de esta época que Satanás promueve y que existe independientemente de Dios. Satanás es el Dios del sistema del mundo, de este mundo actual. Satanás ha organizado el mundo en sistemas políticos y culturales, económicos y religiosos. El mundo y la verdadera iglesia somos dos grupos diferentes de personas. El mundo está bajo el dominio de Satanás y la iglesia solamente pertenecemos a Dios. Y los creyentes estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No te acomodes aquí en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, como dice en Filipenses capítulo 3, verso 20. Los creyentes, la verdadera iglesia de Jesucristo, ya no somos ciudadanos de este mundo. Hemos llegado a ser extranjeros y peregrinos en esta tierra, como dice en Romanos capítulo 8, versos del 22 al 24. Nuestro Rey Jesucristo pronto viene. La demora del retorno de Cristo está relacionada con la predicación del Evangelio del Reino a todo el mundo. Eso dice la palabra de Dios. Y vamos a leer ya, por último, 2 de Pedro, capítulo 3, versos del 9 al 10. Vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versos del 9 al 10. Y dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo ya murió en la cruz. Él nada más está esperando que todo pecador se arrepienta para que lo pueda salvar, porque con su sangre que Él derramó, recuerden que Él dio victoria. Él ganó ahí, le dio en todo a Satanás y a sus demonios. Y el Señor nos da a nosotros, el Señor nos da esa victoria para que nosotros tengamos el poder, que estemos vestiduros con la armadura de Dios y podamos romper todo yugo del diablo.
Así es que el verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En cuanto suceda el arrebatamiento y aquí ya no estemos los cristianos, la iglesia de Cristo, se empieza a ir destruyendo más el mundo, porque en ese momento empieza la gran tribulación. Por eso dice que en cuanto ellos estén esperando y hagan pactos de paz y estén esperando eso, vendrá destrucción sobre ellos, como la mujer encinta con dolores que dice que no escaparán. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, déjenme, voy ahí, capítulo 5, verso 3, si no me equivoco. Aquí está, dice, sí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y estos son los incrédulos, los impíos que dirán paz y seguridad. Esto significa que el mundo albergará esperanzas de paz el día del Señor, o sea, en la gran tribulación. Pero la angustia que ocasionará a nivel mundial porque vendrá sobre ellos repentinamente destruyendo cualquier esperanza de paz y seguridad. Eso es lo que los impíos creen, que ellos pueden manejar el mundo entero. Pero ellos se van a quedar en la gran tribulación y como ya leímos, no quedará ningún impío vivo. Déjenme ver si les encuentro nada más un poquito, que se los he leído en otras prédicas, que si les encuentro un poquito de los juicios de Dios, que estos pasarán. Déjenme ver aquí. Sí, aquí está, miren, se los voy a leer rapidito. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Y dice el apóstol Juan, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto a nivel mundial, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron, Santo Padre Celestial, sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Vean cómo se va a ir destruyendo todo. Como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos que ahorita te humillan, que hacen lo que sea y no les importa nada, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahí van a reconocer, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Nadie. Van a morir todos los impíos. Durante la gran tribulación sí se van a salvar un grupo de personas, y yo lo he dicho, personas que no les llegó la palabra de Dios, porque pues en un día como hoy ustedes no compartieron la palabra del Señor. Miren, aun cuando ya están inscritos, si les llega la palabra de Dios, que les tiene que llegar, pero no llega porque el sistema lo está haciendo así. Y los cristianos, Iglesia de Jesucristo, preparémonos, porque eso dice la palabra de Dios, vamos a ser perseguidos. Pero nosotros tenemos el poder de la sangre de Cristo Jesús, cubrirnos siempre con la sangre de Cristo Jesús, y si por alguna cosa pasamos la muerte física por predicar la bendita palabra del Señor, para la gloria de Dios, nuestras almas en segundos están en la presencia del Señor. Con el cuerpo pueden hacer lo que sea,
pero el alma nunca la podrán tocar. Así es que no desmayemos y sigamos para adelante, porque esto viene para la iglesia de Jesucristo. Yo en lo personal he tenido mucha guerra espiritual, muchísima. Yo tengo tantos testimonios de todo lo que he estado pasando, y esto es una tras otra, tras otra, tras otra. Pero yo siempre he dicho que voy a pasar la muerte física cuando Dios quiera, no cuando el diablo quiera. Y en ese momento no importa si me desaparecen por predicar la palabra de Dios, pero mi alma no la pueden tocar. Cubrirnos todo el tiempo con la sangre de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Así es que el que camina con Cristo nunca deja de vivir. El que camina con Jesucristo en santidad será arrebatado. Nosotros seremos arrebatados y esperamos de los cielos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios, aleluya. En 2 de Pedro capítulo 2 verso 4 dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Vamos a 2 de Pedro, lo voy a leer rapidito. 2 de Pedro. A ver. Y ese es otro punto importante, por eso puse una nota ahí. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Y aquí está, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, a los ángeles que se trajo Satanás cuando quiso ser igual a Dios, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, a prisiones de oscuridad. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, o sea, con su familia. Pero saben, regresamos aquí a 2 de Pedro capítulo 2, verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Estos ángeles que se rebelaron contra Dios, los ángeles que se rebelaron con Satanás en contra de Dios, mejor así lo digo para que se entienda bien, convirtiéndose en espíritus malos después de que eran ángeles, se convirtieron en demonios de los que se habla aquí en el Nuevo Testamento, en la Biblia. En la Biblia no se explica por qué algunos de los espíritus malos están en calabozos y otros libres, pero aquí dice, reservándolos para la ira, son demonios que van a salir durante la gran tribulación. En la gran tribulación los está reservando para ese tiempo, para que estén con los impíos. Vean lo que hace el diablo. Primero incita a los impíos a que hagan todo en contra de Dios, se rebelen contra Dios, y luego Satanás ya sabe que él va a terminar en el lago de fuego también. El falso profeta, como leímos, va a terminar en el lago de fuego. Satanás, lean, va a ser después del milenio, capítulo 20, verso 10. Y déjenme les confirmo, yo sé que sí, pero para confirmarles bien, capítulo 20, terminando el milenio, verso 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el tercero que cae en el lago de fuego. Después del juicio ante el gran trono blanco, caen todos los que están ahorita en el infierno. Va a haber un juicio, el por qué están en el infierno, qué fue lo que hicieron, por si no se acuerdan, y todo. Entonces, de ahí los arrojan al lago de fuego, y esta es la muerte eterna. Pero todos los que estamos vivos, con todo mi corazón yo les digo, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, amigos que nos escuchan, luchemos, santifiquémonos, preparémonos espiritualmente, pidamos perdón, perdonemos,
no guardemos nada en nuestro corazón, ni nada de raíz de amargura, y estemos limpios, nos hagan lo que nos hagan. Oremos por esas personas para que vengan a los pies de Cristo, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Que nosotros tenemos la oportunidad de tener vida eterna con Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Esto nada más es rapidito, pero la próxima prédica que tenemos, no pude poner todo aquí, se va a tener que hacer la otra parte y ahí vamos a mirar muchas cosas que va a ser todo. No lo pude hacer porque si no se hacía más grande la prédica, pero el Señor sabe y el Señor nos va a ir guiando cómo lo vamos haciendo para la gloria del Señor. Para todos, muchas bendiciones. Vamos a hacer la oración de fe para salvación. Damos gracias al Señor. El que se quiera quedar para escuchar una alabanza sobre el arrebatamiento y la gran tribulación, eso es lo que nos está poniendo el Señor, se quede, y el que no, pues puede apagar ya su celular. Compartan las prédicas. Miren, cada día que pasa, yo veo en algunas prédicas mías, solamente les ponen un like. Perdón, un view más, que los miran. De los likes, los quitan. Me estaba diciendo el otro día una hermana que ella le ponía like y que no se aparecía ahí, no subía nada. Es que no lo están haciendo así. Y estas prédicas ya no van a durar mucho. De esto se van a acordar un día, pero por eso preparémonos para irnos en el arrebatamiento. Amén. Señor, te damos gracias por esta prédica. Gracias, mi Padre Celestial, por redarguir en nuestros corazones con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Y cubiertos estamos todo el tiempo con la sangre de Cristo Jesús. Rompemos todo yugo del diablo en el nombre de Jesús. Y con el poder, Señor, que tú nos has dado, Señor, rechazamos todo espíritu demoníaco de las tinieblas, de enfermedad, de lo que sea en cada uno de mis hermanos, de amigos que estén aquí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias te damos, Padre, por el poder que nos dejaste, por la sangre de mi Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Rey de Reyes y Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Y vamos a hacer la oración de fe para salvación. El requisito es que te arrepientas de tus pecados y vas a recibir a Cristo hoy si tú quieres ser salvo, si tú quieres ser un hijo de Dios y si tú quieres que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, como dice en Juan capítulo 1, verso 12. Vamos a hacer la oración de salvación. El Señor conoce tu corazón y Él sabe si tú tienes arrepentimiento genuino o no. Y lo van repitiendo. Amado Padre Celestial, vengo postrado ante ti, te pido perdón porque sé que he pecado, pero hoy me arrepiento por todo lo que te he ofendido. Yo sé que moriste en la cruz para el perdón de mis pecados, y sé que con tu sangre han sido lavados mis pecados. Señor Jesucristo, yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor y Salvador en mi vida. Yo creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos y soy salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy me consagro a ti, Señor Jesús. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente, llevar una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Caminar en luz y no en tinieblas. Te pido, Señor, que cuando me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre inscrito en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, amado Rey. Bendiciones para todos y aquí está la alabanza. Que Dios nos ayude. Si todavía no viene el arrebatamiento, nos escuchamos en el próximo video. Gloria a Dios. Aleluya.
Amén. Bendiciones para todos. Sombras, placer fingido, pero el reloj ya está marcando, el Rey del cielo está llegando. Muchos duermen en su religión, se han olvidado de la relación, como las vírgenes que esperaban, 5 se fueron, 5 lloraban. No quiero que te quedes cuando suene la trompeta en los cielos. Será un abrir y cerrar de ojos, y el tiempo habrá terminado. No esperes a mañana, hoy Jesús te está llamando. Despierta, alma dormida, el esposo ya está llegando. Cristo viene, no tarda ya, como ladrón en la noche Él vendrá. Todo aquel que no esté velando llorará tarde, demasiado tarde será. Las puertas se cerrarán y el llanto no las abrirá. Solo entra el que preparado está, con vestiduras blancas de santidad. No quiero que te quedes cuando suene la trompeta en los cielos. Será un abrir y cerrar de ojos, y el tiempo habrá terminado. No esperes a mañana, hoy Jesús te está llamando. Despierta, alma dormida, el esposo ya está llegando. Hay lugar en el cielo, pero debes decidir hoy. Él viene. ¿Estás listo?